Hay silencios que solo el mar sabe explicar y pausas que solo la naturaleza se atreve a dictar. Sean bienvenidas y bienvenidos a el segundo encuentro de La Voz en el Living. Hoy el viento nos vuelve a traer al este lugar maravilloso donde el horizonte se ensancha y el aire se vuelve sal. Estamos en Maldonado siguiendo esta luz única que ilumina la costa uruguaya para entrar en el universo de una mujer que sabe mejor que nadie que la vista es mucho más que un sentido. Es un acto de fe. Estamos en abril, el mes donde el calendario nos marca la importancia de los cuidados. Y aquí, rodeada de la paz de este departamento, nos recibe nuestra querida Flavia Suárez. Artista de pincel y de alma, madre de 3 niños que son su motor, una mujer que ha sabido transformar el dolor de un diagnóstico complejo en una bandera de justicia. Flavia convive con la enfermedad de Behçet y con uveitis, desafíos que han amenazado su vida, pero que son sin duda el fuego que enciende una fuerza colectiva. Hoy vamos a conversar sobre cómo la sociedad civil organizada puede derribar muros, sobre el derecho fundamental a la salud y sobre ese hilo invisible pero irrompible que une el arte, la fe y la comunidad. Pasen, pónganse cómodas y cómodos. Estamos en el living de Flavia y hoy nuevamente la voz tiene el aroma del mar y los colores de la resiliencia. Bueno, aquí estamos con Flavia en este segundo episodio de La Voz en el Living que, como les decíamos al comienzo, nos trajo otra vez a Maldonado, este lugar de ensueño que amamos. Hola Flavia, muchas gracias por recibirnos en tu casa y les quiero contar que esta hermosura que tenemos acá atrás es un cuadro que hizo Flavia, que es una genia y que después nos va a contar un poquito de su tránsito y su trayectoria como artista plástica. Pero me parece, Flavia, que como para presentarte, nosotros viste que siempre, y vos creo que sos parte también de esta forma de pensar, no nos definimos como diagnósticos, ¿no? No. Los pacientes y las pacientes no nos definimos como diagnósticos. No. Así que bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito quién sos vos. Qué difícil y qué sencillo. Bueno, primero que nada agradecer por esta visita, hermosa visita, por esta oportunidad de poder difundir, de poder explicar, mostrar lo que es ser paciente, pero ser humano, en primer lugar. ¿Cómo presentarme? Yo qué sé, soy mamá, más que nada de eso. Mamá de 3. Mamá de 3, superviviente ya. Superviviente a esta altura. Nada, esposa, ama de casa, pintora, cuando el cuerpo me lo permite. Y bueno, no sé, poco más. Bueno, y vivís en este lugar hermoso. ¿Sos de acá de Maldonado? Soy de acá, yo nací en Maldonado, soy fernandina. Y bueno, viví prácticamente... ¿Tu esposo también es de acá de Maldonado? Sí, él es carolino, es de San Carlos, pero vivió... ¿Y habla como los carolinos? No, fuimos compañeros de escuela, incluso. Quinto y sexto año de escuela, estuvimos en ¿se conocen de siempre? Sí, de chiquitos. Retomamos contacto cuando nos vamos en el año 2002. ¿A Montevideo? A España, a vivir con mi familia. De hecho, mis papás siguen viviendo allá. Y bueno, nos fuimos para allá en la época de crisis y bueno, decidimos arrancar allá. Y bueno, nada, yo terminé de estudiar allá, el liceo, todo. Y cuando surge Facebook, quería reencontrarme con una de mis amigas de aquella y aparece época. Él. Pasa que de los nombres así enteros, viste, con nombre y apellido que se buscaba en aquel momento, uno de los que recordaba era él, y ahí empezamos a entablar relación, primero amistad, nos enamoramos cibernéticamente. Ay, en distancia, sí, qué loco. Y después con cartas, con perfume en las cartas. Ay, qué lindo. Sí. Él vende su auto para ir a verme. Ay, qué historia más linda. Sí, en el 2009, sí. Y bueno, ya ahí ya teníamos decidido que queríamos tener una vida en común. Mis padres apoyaron, sus padres también. Y bueno, nada, ahí... ¿Y cuántos años tenías ahí? Tenía 22, 23. Ah, y eres una chiquilina. Sí, y bueno, no, pero decidimos que queríamos seguir juntos. Él me pide que sea su novia. Y bueno, en el 2010 yo decidí volver como para conocer, porque claro, yo tenía claro que quería ser pintora. Ella había empezado a estudiar abogacía. Ajá. Y yo no quería sacarlo de acá, ¿no? Si bien estaba abierto a revalidar todo allá, dije, bueno, vuelvo, vemos cómo fuiste vos la que viniste de vuelta para acá. Volví para acá, decidimos formalizar, como quien dice, en junio del 2010 vuelvo, retorno, soy retornada. Y bueno, y a partir de ahí, en julio, me pide matrimonio, en noviembre nos casamos y hasta ahora.
estamos. Qué divinos. O sea, ¿cuánto hace que están casados? 16 años. Qué hermoso. Qué linda historia aparte. Tenemos que hacer un libro, una novela. Vendió su auto para ir a verme. Es muy Sí, lindo. sí. Y bueno, yo obviamente Dejaste todo allá, claro, y te viniste para acá. Y mis padres siguen allá. Y mi hermano se fue a vivir a Polonia. Conocí una polaca, también tiene una historia de amor maravillosa. Mis sobrinas están allá en Polonia, así que estamos están distribuidos, así, divino, sí, divino, sí. divino. Bueno, pero no vamos a ignorar, más allá de que no decidimos que no somos diagnósticos, pero no vamos a ignorar que vos vivís con dos enfermedades y varias complejidades más. Sí. Dos que tienen nombres fuertes, que son la enfermedad de Behçet, la uveitis. Y capaz que nos podés contar, cortito, ¿no? De qué se trata cada una de estas condiciones, estas enfermedades. Así después hablamos un poquito de, como persona, cómo fuiste transitando el diagnóstico, cómo te fue afectando en tu vida. Por lo que me decís, estabas en España cuando empezaste con los síntomas más fuertes, claro, sí. En realidad yo empecé con algunos síntomas ya desde niña, más chica. 5 o 6 años, pero obviamente te empiezo hablando del diagnóstico base, que sería la enfermedad de Behçet. Exacto. Y bueno, la enfermedad de Behçet, que sería el diagnóstico de base que yo tengo, me ha causado algunos síntomas ya desde niña, pero lo difícil y lo complejo de ese diagnóstico es toda la sintomatología que puede abarcar, ¿no? Y que no siempre se desarrolla a la vez. El Behçet es un tipo de vasculitis, de unos casi 20 tipos de vasculitis que hay. Normalmente las vasculitis afectan pequeños vasos o de mediano calibre o de gran calibre o arterias. Si vos ahí tengo una pregunta, cuando dices itis, cuando decimos itis, hablamos de inflamación. Habla de inflamación de los vasos sanguíneos. Okay. O sea, hay que pensar en los vasos, en las venas, son como tubitos, mangueritas que se inflaman por fuera, se inflaman por dentro, ¿no? Y eso, dependiendo del órgano donde se esté produciendo esa inflamación, es lo que afecta, ¿no? La diferencia con la enfermedad de Behçet es que afecta todos los tamaños y calibres de vasos, es decir, que no queda prácticamente órgano que no se vea afectado. Claro. Desde la sistémico. Piel, es sistémico, es multisistémico, que se llama porque afecta múltiples sistemas del organismo. Entonces, afecta múltiples órganos. Pueden ser desde la piel, mucosas, corazón, intestinos, sí, claro. Estómago, ojos, lo que fuere. Todo. Claro. Entonces, muchas veces... yo la primera vez cuando empecé a investigar un poco más sobre el tema del Behçet, escuché una madre en México dando una entrevista por radio, estas que se transmiten por YouTube, y hablaba de que era la gran imitadora, de que se la conocía como la gran imitadora, por eso de que muchas veces se la confunde con otras patologías. Queda enmascarada. Exacto, entonces de hecho muchas veces hay personas que son mal diagnosticadas con esclerosis múltiple y lo que tienen es enfermedad de Behçet, porque tiene afectación también del sistema nervioso central, bueno, abarca muchísimo, entonces la afectación realmente es y provoca amplia. dolor también. Totalmente, totalmente. Aparte, en la medida que va generando inflamación, por ejemplo, a nivel articular, va generando líquido, tendinitis, tenosinovitis, todo eso duele, incapacita. A nivel ojos, por ejemplo, yo desarrollé esa otra enfermedad, que no necesariamente es la uveitis, que no necesariamente es concomitante con la, claro, puede ser idiopática, se puede desarrollar sola la uveitis. En mi caso la desarrollé a raíz de esta otra enfermedad. Y es otro frente abierto, porque es otra enfermedad poco frecuente, pero sin embargo es la tercera causa a nivel mundial de ceguera. Entonces, la prevención en esa patología es fundamental, porque muchas veces tenés forma de tratarlo. ¿Y qué es la uveitis? La uveitis es una inflamación de... También es inflamatoria. Es inflamatoria, sí. O sea que es un combo de viene enfermedades inflamatorias. Exacto, viene de una parte del ojo que es la uvea, pero prácticamente puede ser o anterior, media o posterior, según la parte del ojo que está afectando, o panuveitis también cuando afecta todas las capas. Entonces, yo en mi caso desarrollé una uveitis posterior, que me afectó la parte de la retina. ¿Qué pasa? A mí se me empezaron a reventar todos los vasos en la periferia de la retina, de ambos ojos, es bilateral en mi caso la afectación. A veces puede afectar un solo ojo y no necesariamente los dos. Yo tuve la afectación en ambos y perdí visión periférica en ambos ojos. Podría haber empezado en el medio, podría haber perdido visión central, iba avanzando y eso que se pierde no se recupera. Por eso es fundamental. ¿Y es progresiva? Puede ser progresiva. Puede ser o se puede frenar también. Y se puede frenar con tratamientos, obviamente tienen que ser adecuados a cada paciente, atendiendo a si es esto que te decía, idiopática o si hay otra condición subyacente. Para ese caso hay que frenar lo que esté de base para que eso no siga avanzando. Pero con tratamiento se puede lograr frenar. Hoy en día se puede frenar. O sea... A mí todo eso que vos me contás me habla de mucha fuerza, ¿no? De que habrás vivido también y debés seguir viviendo
mucha incertidumbre, Sí, mucha sí. angustia, ¿no? Entonces, en esto de vernos en la integralidad, ¿no? De la persona, capaz que me gustaría que me cuentes cómo fue atravesar o cómo es atravesar estos procesos de tanta incertidumbre, de a veces y muchas veces sentirte tan mal, teniendo que enfrentar las responsabilidades o queriendo enfrentar las Sí. responsabilidades del día a día, como mujer también, ¿no? ¿Cómo sentís que estas condiciones están afectando tu vida y han afectado tu vida? Tengo mucho para decirte. Bueno, Son muchas dale. preguntas. La realidad es que es un proceso difícil. Difícil porque cuando uno lo empieza a enfrentar, uno no toma en cuenta lo que significa algo crónico, ¿no? Que va a ser para toda la vida. Claro, el concepto de cronicidad Es como una sentencia. es la sentencia. Es una ¿viste? sentencia Sí. así horrible, pero por un lado es parte de asumir, es parte del proceso poder asumirlo. Claro. Que últimamente muchos psicólogos están hablando cada vez más de ese proceso, que es como un duelo que uno hace, porque es un duelo. La pérdida de la salud, en realidad, duelo. viste que en la psicología hablan de que es el peor duelo que puede enfrentar un ser humano, es la pérdida de la salud. Sí. Porque vos sabés que ya no estás más sano, ¿no? Exacto. O sea, y eso, y vos cuando estás tenés una cosa crónica, algo crónico, claro. es para siempre. Sí, entonces en muchos casos se puede obviamente mejorar la calidad de vida, pero en primer lugar tenés que empezar a lidiar con eso ya a nivel psicológico, emocional, es duro, ¿no? No es fácil. Obviamente el tema de la familia, de cómo te sostienen, de tener gente ahí que te esté apoyando es fundamental, sean familiares, amigos, quien sea, ¿no? No implica que por uno estar solo a lo mejor no puedas transitarlo, se transita también. Hay Pero que sacar... en comunidad, ya sea En comunidad la familia, es una los red, amigos, es diferente. no es O lo mismo. sea, obviamente empezás a transitar una vez que te empiezan a decir, uno piensa que llegar a un diagnóstico ya es el final del camino, listo, tengo el diagnóstico, ya está. No, a veces es el comienzo de todo, porque los tratamientos no son iguales para dos pacientes aunque tengan el mismo diagnóstico, porque la afectación a veces es diferente en uno o en otro. Entonces, mi reumatóloga decía algo muy lindo, que es como los médicos tienen que convertirse en sastres. Claro. Y el tratamiento es como un traje a medida. Entonces, vos en ese transitar vas teniendo que ver qué es lo que mejor te queda y es todo prueba y error. Claro. Obviamente la prueba y error es en tu cuerpo, es muy difícil, a veces los efectos secundarios de los tratamientos son muy fuertes y a veces es difícil para el entorno más cercano entender que vos estás pasando por todo eso. En este tipo de enfermedades que se las considera invisibles porque en realidad uno puede verte y parece que estás bárbaro y es puntos, son invisibilizadas, ¿no? Son invisibilizadas también. Cuesta entender que vos a veces no tenés energía, ya sea por la patología en sí o por la medicación que estás recibiendo. Entonces, a veces, viste, vos querés dar más de vos y no podés, no es pereza, no es vagueza. No, entonces, claro. Uno lidia también con esa cosa del qué dirán, de querer llegar y no poder. Entonces, todo ese transitar es algo diario, es una diaria. Y me consta, difícil. Perdón que te interrumpa, me consta porque hablé con alguien que es muy importante en tu vida, que es Sebastián, que es tu esposo. Tuvimos una charla ayer, y me consta que sos una persona que no le pone excusas a la vida, ¿no? Que estás ahí, que tratás de... Es un proceso también. Es un proceso también. Es un proceso. Y aparte que tenés un compañero de vida que está ahí también, ¿no? Firme. Al firme y que no se asustó con el diagnóstico ni con los síntomas. Es que gracias a él tuvimos el diagnóstico. Mirá, eso no lo sabía. Eso fue humilde y no me lo dijo. No, porque realmente hubo un momento donde yo ya llevaba más de 8 años viendo todo tipo de especialistas. Tenía afectación a todos los niveles. Entonces yo iba viendo cada especialista según lo que se me iba afectando. ¿De qué año estamos hablando más o menos? 10 años atrás. 10 años. Entonces yo en aquel momento me acuerdo que una de las últimas consultas me había colapsado parte del pulmón derecho, quedé con una cicatriz a nivel tejido por dentro de la pleura, y me decían, vos estás bárbara, vos no tenés nada. Y yo decía, no puede ser, o sea, y no, me daba miedo que pasara el tiempo y que me colapsara otro órgano. Pulmones tengo 2, ponele, riñones tengo 2, pensaba yo, ¿no? Sí, pero páncreas no. Pero páncreas no, corazón tengo 1, cerebro tengo 1. Entonces en aquel momento sí que era muy desgastante cada vez ver médicos otra vez, contarles toda la historia, contarles todos los síntomas, era un desgaste tremendo y muchos familiares nos hablaban de una clínica en Argentina que no tenía nada especial, simplemente como que atendían mucha gente y que muchos pacientes iban sin un diagnóstico y volvían con un diagnóstico. Mira. Yo estaba muy escéptica, no quería saber. Sí, ya me imagino, estabas desgastada. Me acaba de colapsar un pulmón, imagínate, lo que menos quería era seguir viendo médicos. Pero mi esposo me dijo, dale, gorda, animate, vamos. Hacemos como una salida escapada familiar, nos fuimos con los chiquilines incluso, porque quedaban en Paraná, viste, no estaba tan lejos, nos fuimos en auto.
y me vine con el diagnóstico. Increíble, pero cierto. Ahí fue la primera vez que no vi un médico grado 5, vi una reumatóloga que se tomó sus 51 minutos, porque salí, no podía creer, marcaste. 51 minutos de consulta, donde por primera vez me habían hecho preguntas que en todos esos años Nunca te habían no me hecho. habían hecho. Y eran tan simples como: tenés úlceras en la boca, te salen seguido, tenés mucho dolor en los ojos, tenés esto, cosas que yo tenía, que las había minimizado como parte de ese sistema, como eso que vos me preguntabas como mujer. No, como mujer que tenés ciclos, periodos, que el dolor de cabeza es algo Sí, normal. las No, hay síntomas hormonas que no son normales, No, claro no que podemos no. minimizar todo. No. Y me decían: vos sos madre, entonces el cansancio es normal porque sos madre. Minimizaban todo. Entonces era como parte de ese combo de ser mujer también, ¿no? Que viene como la mochila extra, que no se paran a decir, bueno, capaz que esto no tiene nada que ver con el género, por ejemplo, con ser mujer o no, sino que está teniendo síntomas y son fuertes y son recurrentes. Vamos a ver qué pasa. Bueno, eso no se lograba, se logró allá. Y ahí fue por primera vez que me dijeron: para mí vos tenés BSET, vamos a hacer un estudio genético. Ah, ok. Que ahí vamos a hacer. O sea que clínicamente esta reumatóloga te dio, ya te tiró esa línea. Ya me tiró. E hicieron este estudio. Me manda ese estudio, no me lo puedo hacer allá, porque era un estudio un poco común de los que hacían ahí, entonces había que pedir un permiso y todo, y nosotros ya teníamos que volver. ¿Y acá lo podías hacer? Acá lo pude hacer. Okay. Veo una internista nueva, justo a los 2-3 días de esa consulta. Eran como mis últimos cartuchos. Y sí, me imagino. Porque ya dentro de todos los médicos que había visto muchos. Entonces, bueno. Veo... Sí, tampoco tenías muchas opciones más. No, yo era como lo último. Claro. Entonces, justo la veo, toma el guante, ¿viste? Una crack. Una crack. ¿Es la misma con la que te seguís atendiendo? De hoy en día, que le estoy súper agradecida. Hoy en día tengo un equipo de médicos que la verdad, les mando un nombre porque son unos genios. Y bueno, ella recibe el guante, me manda el estudio, me lo hago el estudio genético acá en el Clínicas, doy positivo, y ahí ya revisamos el rizo, como que empezamos a cerrar. Igualmente empieza todo el periplo de estudios diferenciales, de empezar a hacer muchos análisis, empezar a descartar que no descartar sean otras cosas en paralelo, confirmar realmente lo que es. Y ahí empiezo a empeorar cada vez más. O sea que llegamos justo a tiempo con el diagnóstico para poder empezar, porque fue cada vez de mal en peor. Yo ya venía con un diagnóstico de artritis, con 30 años, una artritis reactiva, aparentemente que había tenido a raíz de mi segunda cesárea. Por la sonda que te coloca en la uretra, desarrolló una uretritis, y la uretritis es una artritis reactiva. Sigo con el dolor articular y no se va, y me dicen, bueno, es que hay un 20-30% de pacientes que quedan con una artritis indefinida. Y yo no me conformaba con que me dijeran: lo tuyo es una artritis indefinida y lo vas a tener de por vida y te puede afectar algún otro órgano, porque a veces afecta extraarticularmente. Y claro, pasa eso, que me colapsa el pulmón, y yo pensaba que era una manifestación extraarticular de la artritis, y ahí fue donde empezamos. Claro, donde hicieron como todo Exacto. Este cierre. Yo en el 2023 es que tengo este diagnóstico. Empezamos a transitar todo esto. ¿Te das cuenta que hace nada? Y no, es reciente. 3 años. Una vida entera de un periplo de un montón de cosas, pero el diagnóstico es muy reciente. Bueno, entonces a partir de ahí empiezo con tratamiento ya, de una. Ya estaba claro que había una inflamación y había que frenarla. Empiezo con tratamientos. Ya veníamos con un intento de tratamientos con corticoides por la artritis. Había desarrollado glaucoma, así que los tenía contraindicados. Entonces nos habíamos limitado para el tema de la inflamación. Pero pese a todo lo que estábamos haciendo, a finales de ese año desarrolló uveitis posterior. Y ahí la carrera ya se vuelve contrarreloj, porque ya se ve amenazada la visión. Nada, es como que te digan: mira, arrancás con esto, quedás ciego, ¿viste? Tipo, es un bajón, porque aparte empezamos a ver que es un tratamiento muy costoso, es de alto costo. Entonces, nada, empezamos a hacer todas las gestiones pertinentes para tratar de poder cubrir el tratamiento. Y bueno, y fue como un suma y sigue. A partir de ahí, pese a todos los tratamientos que me iban agregando, que iban en escalada, seguí desarrollando más y más y más temas. Entonces, nos trae hasta el día de hoy, donde ya desarrollé 2 aneurismas en la arteria renal, empecé con algunos temas de fallo a nivel renal. Además de la uveitis, desarrollé escleritis posterior, que afecta a otra capa más del ojo. Y bueno, eso implica aumentar más los tratamientos. Claro. A mí me gustaría, en esto que nos estás diciendo, que lo pensaba dejar más para el final, pero me parece que es en un buen momento, pensar en el sistema, ¿no? En el sistema de salud uruguayo, que
en principio, bueno, todo lo que fue la etapa diagnóstica, claramente no estaba preparado para diagnosticarte. No. Ok, bueno, Te hago un tuviste la inciso igual en posibilidad, eso, sí, a perdona ver, que te interrumpa. Va mucho en la persona también. ¿en El el tema de la paciente o en el empatía, del médico? médico, Claro. el tema de la empatía. Porque a veces uno habla de sistema, pero lo que está fallando mucho también es el tema de la empatía. Ujú. Estoy de acuerdo, Yo absolutamente. llegué a salir de una consulta con una doctora despachándome, abriéndome la puerta y Sí, diciéndome, los echándote. médicos no tenemos respuesta para todo, tipo, Sí. salí. Bueno, por eso, no, a ese punto me parece, Flavia, que está bueno que vayamos porque cuando hablo de sistema, más que nada hablo de la comunidad de salud, ¿no? O sea, que estamos hablando de médicos, los equipos en general, y el sistema que por ejemplo, los médicos no tenemos respuesta para todo, ok, te vas a tu casa y ya está. O sea, deberían dispararse, ¿no? Como otros mecanismos Exacto. para que una persona a la que un médico o médica particular no le pudo hacer un diagnóstico o dar una respuesta, pueda recorrer otros caminos, ¿verdad? O sea, desde ahí, eso es algo que nosotros en la comunidad de pacientes siempre hablamos de que muchas veces nos dejan o con un diagnóstico que no te pueden explicar o no pueden tratar, o con una sintomatología que no conocen, te dejan a la deriva, ¿no? Y eso termina en casos muy graves. Pero hablemos de esto de la integralidad, ¿no? De cómo vos en ese momento tenías te empezaste a formar, porque vos te pones a hablar de cualquiera de tus condiciones o de otras, y sos una persona que puede dar una clase sí, pero es lo que hace la formación ¿no? que uno va teniendo sobre lo que le pasa. Aparte, desarrollaste una autoridad para poder enfrentarte a cualquier profesional y explicar lo que te pasa. Tenés una familia que te sostiene, aparte que sos una mujer de fe y bueno, y muchas motivaciones que hacen que quieras seguir adelante. Pero el sistema en general se termina deshumanizando, ¿o no? Sí, sí. ¿No? Sí, hay como un distanciamiento del paciente que uno no es un número, uno no es un objeto, uno es de carne y hueso. Obviamente entiendo que los médicos también tendrán sus limitaciones Porque por son los personas. tiempos, Y porque son porque son personas, personas claramente. también. Pero por eso yo hablo del tema de la empatía, porque yo, de hecho, vuelvo y retomo el caso de esta doctora que despachándome me decía que no tenía forma, pero meses después nos enteramos que tenía una pariente cercana que había desarrollado una enfermedad, una pariente joven, de hecho, autoinmune, y estaba tratando por todos los medios de llegar a una respuesta. Entonces sí podía. O sea, el limitante no es la falta de conocimiento, es la falta de predisposición de querer ayudar. Yo aplaudo y celebro esos médicos que los he encontrado y que hoy en día lo sigo viendo, que me dicen, mira, yo de esto no conozco mucho, pero voy a estudiar, voy a investigar, me voy a ayornar. Te abrazo, te doy un beso y te aplaudo, ¿entendés? Y espero. Obvio, porque en realidad yo digo, puede ser que no sepan de algo, pero lo importante acá es que tengan la disposición de querer ayudar. Exacto. Aprendemos juntos igual. Claro, y aparte las redes, ¿no? Sí. Nosotros que como pacientes estamos permanentemente tendiendo redes. Bueno, ponele, nos llega una persona que no sabemos qué es lo que tiene, no entendemos, bueno, hablamos con uno, hablamos con otro, con un médico. Bueno, acá es lo mismo. O sea, hay que dejar de lado el ego y el no sé de esto, ¿no? Y decir, bueno, ok, si yo no puedo, a ver, ¿a qué médico, a qué colega puedo llamar para ver, a qué lugar? Voy a investigar. Yo trabajé muchos años con una doctora que se llama la doctora Belcerano, que aprovecho a saludarla, que ella es internista, ¿no? Y aparte, bueno, se dedica a la medicina canábica, al VIH y otras cuestiones. Y ella siempre dice, hay algo que nunca le puedes decir a un paciente y es, no hay nada para hacer. Es un aprendizaje que yo no estaba como paciente con ella, sino trabajando, pero es un aprendizaje que me sumó tanto, ¿no? En esto de la empatía, ¿no? Sí. Y ella también tiene su lado humano y a veces también hay pacientes con los que no tienen la mayor química, todo, pero no perder de vista eso. Vos tenés enfrente a una persona sufriente, ¿no? Capaz que tiene algo sencillo, capaz que tiene algo muy complejo, pero es una persona vulnerable, sufriente, y que te está consultando a vos que sos el que sabés o el que puedes saber, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer, no te puedo decir nada, no tengo respuestas a todo, no es una respuesta. Exacto. ¿Verdad? Es un dolor que te llevas a tu casa porque realmente te va a hacer una solución, seguís padeciendo lo que estás padeciendo y a veces es como lo que vos decís, capaz que se solucionaba con que llamara a otro colega, que le pasara tu estudio, que lo analizaran juntos, ¿viste? O sea, a mí eso fue lo que me cambió realmente todo, el hecho de empezar a dar con profesionales
que fueran más humildes, que dijeran, mira, vamos a mandar otro estudio, yo esto prefiero consultarlo con Que tal, humildes con no quiere cual. decir que no sepan. No, Humildes quiere decir que dejan ese ego, ¿no? exacto, Profesional. Exacto. totalmente. Y yo he dado con médicos que saben muchísimo, igualmente consultan con otros que sabrán Más, más, capaz, claro. pero que hay gente que sabe un montón y que igualmente no se le caen los anillos por decir, voy a consultar, voy a hacer, y eso te cambia un montón porque hace la diferencia entre tener un tratamiento y no tenerlo. Es que sí, y entretener la vida o no O tenerla, o calidad de vida y no tenerla, exacto, ¿verdad? exacto. Vos hace poquito tiempo hiciste un recurso Sí. en recurso de amparo Sí. para lograr tener un medicamento. Nosotros acá no podemos nombrar medicamentos, ni Obvio, laboratorio, sí, ni sí, nada, sí. pero bueno, para poder, más que tener un medicamento, ajustar una dosis de un medicamento que ella estaba Exactamente. recibiendo, Sí. que es un medicamento de alto precio, un biológico. Y me contaste algo hace un ratito que sinceramente me impactó. Y cuál fue en el juicio de amparo que tú tuviste que presentarte, que tuviste que ir a explicarle a un juez, que no tiene nada que ver con el ámbito médico, que estabas peleando por tu vida, ¿no? Y la poca empatía del equipo jurídico que estaba, digamos, defendiendo al Estado, al Ministerio, al Fondo Nacional de Recursos. Contanos un poquito esa experiencia, porque me parece que está bueno que veamos lo que pasa atrás de un recurso de amparo. Sí. O sea, no solamente hay que hacer un recurso de amparo, es un acto judicial La que gente lo ve firma como un PPP. trámite. Claro, no es un trámite. O sea, no lo es. ¿cómo lo viviste vos como paciente? Traumático. Horrible. Traumático. Mi esposo es abogado, en teoría yo podría pensar que bueno, que es como un proceso más, pero cuando te toca de lleno y vos dependés de ese proceso para que puedas seguir viviendo, porque yo dependía de ese proceso para autorizar un tratamiento que me permitiera seguir viviendo, es traumático. Es muy traumático. Vos tratás de decir, bueno, sigo adelante, me enfoco, lo querés pensar como un trámite, pero no podés, porque Pero aparte no es. no lo es. No lo Y es. está dependiendo de eso tu vida. Entonces yo estaba en ese proceso y una abogada de la otra parte, no, porque la paciente ya recibe tratamiento, ya lo que quiere es más. Como si yo fuera una persona que haga un espeto corrido y me quiero poner, ¿viste? Más cosas Más en el comida. plato. Y realmente de ajustar ese tratamiento dependía que no me avanzara lo que estaba teniendo en la vista y quedara ciega por esa otra patología que desarrollé, que no me salieran más aneurismas, que no tuviera un ACV hemorrágico. O sea, de verdad, yo si lo pensaba, o sea, me volvía loca, trataba de no pensarlo, pero lo único que me pasaba durante el juicio que yo estaba ahí, se me caían las lágrimas, no podía parar de llorar. Y vos tuviste que declarar ante el juez. No me hicieron hablar. No tuviste que hablar. No me hicieron hablar, pero ya el hecho de estar ahí es una situación extremadamente estresante, es una situación de vulnerabilidad extrema, porque vos todavía que tenés que lidiar con lo mal que te estás sintiendo, con que estás necesitando algo, tenés que pasar por eso ante que te juzgue un juez, o sea, es que el juez fuerte. decida si vas a recibir este tratamiento o no. Exacto, termina siendo un proceso, no está feo. No, a mí me gustaría también destacar, feo emocionalmente, sí, hasta sí. físicamente, Sí, me imagino que te habrás sentido mal, sí. y destacar también que ni siquiera en estos procesos, en personas que están luchando por su vida o por su muerte, se hacen en el territorio. O sea, vos te tuviste que ir a Montevideo, tu equipo médico se tuvo que ir a Montevideo para declarar. O sea, ni siquiera se tiene en cuenta en esto de la humanidad, ¿no? De humanizar. Ella deja de, por ejemplo, mi internista que estaba acá en Maldonado, dejó una consulta. Tiene que dejar toda una consulta todo, entera, claro, una mañana para entera, ir a declarar a Montevideo. Entonces son otros pacientes que a lo mejor ese día iban a recibir un tratamiento o lo que sea. Entonces yo cargaba con eso también. Claro, por supuesto. Me sentía re culpable. Re culpable, me imagino. Porque pensaba, por mi culpa está teniendo que dejar un montón de pacientes que hoy necesitaban verla por un diagnóstico, por un tratamiento, por lo que sea. Entonces es espantoso hacer pasar al paciente por eso, ¿no? Sí. Una de las cosas que hablábamos el otro día en La Voz de los Pacientes, justamente, que Sandra tiene un bloque y habla de advocacy, ¿no? Muy interesante. Decíamos que cuando tomamos conciencia de que esto, lo que te pasó a vos, eso no es un reclamo individual, ¿no? Es un reclamo colectivo, o sea, que es un colectivo de personas, no importa la enfermedad que tengan, que necesitan que el Estado las mire, las vea, las atienda y les dé lo que necesitan. Ahí es cuando se deja de funcionar el argumento de que no se puede sacrificar ¿no? los recursos de todos por una sola persona. Bueno, por mi parte estoy totalmente en desacuerdo con eso, pero más allá, que es un argumento que muchas veces los gobiernos utilizan,
esto es colectivo, o sea, y vos tenés claro que el defender la salud o pedir un recurso es una acción colectiva. ¿Cómo estás desarrollando esa área de tu vida, ¿no? Esto de trabajar en comunidad, estar en colectivo. Y mira, el hecho de empezar a ver bueno, cuando yo recibo el diagnóstico, obviamente empiezo a buscar a ver si hay más gente que tenga esta enfermedad. Efectivamente, ya había un grupo formado acá en Uruguay de otros pacientes con BSET. No somos muchos, pero somos buenos. Y Porque ¿qué prevalencia tienen? No tenemos cifras todavía. No tienen cifras. A partir de ahora, que bueno, que a eso voy, pudimos por fin tener una asociación de BSET en el Uruguay. Ajá. Existe asociación de BSET en España, en Estados Unidos, en Argentina, en otros países. Uruguay no tenía una asociación de BSET y eso es fundamental para poder dar otros pasos a nivel legal para temas de tratamientos y demás. Entonces yo entré ahí diciendo, no, vamos a ponernos de acuerdo, tenemos que avanzar en materia legal porque esto tiene que salir, tenemos que tener una asociación, ¿no? Una personería jurídica, algo que nos ampare, que nos avale para poder avanzar, porque esto que me pasó a mí, le puede pasar a mucha más gente que venga atrás. Entonces, puede pasarle a niños también. Entonces, la gente a veces no toma conciencia de eso hasta que no le toca. Me incluyo. Sí, claro. Y cuando te empezás a dar cuenta de eso, decís, no, que mi camino no sea solo el mío, que sirva para todos los que vengan atrás, que no siga siendo un caminito de hormiga de uno que lo vive, otro que lo vive. No, vamos en conjunto. Y gracias a Dios, entre muchos de los que estamos en el grupo, nos pusimos la mochila al hombro y decimos, bueno, vamos para adelante, lo hacemos. ¿Y han hecho varios recursos? ¿Hay otra gente que ha hecho recursos? Sí. Sí. De hecho, porque la prestación está... No, hoy por hoy el BSET no está, dentro de las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos. Sí cubren algunos tipos de vasculitis ANCA positiva, pero nuestro tipo de vasculitis es ANCA negativa, es decir, que no surgen, pasado al criollo, anticuerpos en sangre. No tenemos un análisis de sangre que directamente que te lo hagas y digas, bueno, esto es positivo para tal. Entonces, bueno, ahora es como todo un proceso que tenemos que empezar. Tuvimos la aprobación recién en diciembre, o sea que es súper reciente. Ingresamos todo en mayo, en diciembre la tuvimos y estamos estrenando asociación para poder seguir avanzando en esto, para justamente allanarle a otros el camino y que no tenga que seguir siendo algo tan complejo, ¿viste? Que pueda ser un proceso, allanarlo, que no siempre haya que caer en un recurso de amparo. Sí, claro, eso sería lo ideal, ¿no? Porque es un proceso que implica también costos para las personas, costos para el Estado, costos para todos. Y en definitiva, vos si tenés un paciente que por más que tenga una enfermedad, que vaya a ser de por vida, si tiene una buena calidad de vida, puede trabajar, puede ser productivo para el país. Por supuesto. Puede tener hijos, puede darle hijos al país, ¿no? Como dice la canción de radio, un día darle hijos al país. Entonces, creo que hay que tener en cuenta un montón de cosas. No es solo, bueno, hacete un recurso. No, a ver, hay que analizar bien. Sin duda. Nosotros somos los primeros que decimos que los recursos de amparo no deberían ser la regla, ¿no? Por el contrario. Y es muy triste. En esto del trabajo colectivo que estábamos hablando, creo bueno, que sos como también un símbolo de que siendo súper joven, estás criando hijos, o sea, que eso lleva, ¿no? Es una carga que bueno, no una carga por lo negativo, sino por el contrario, una carga que se suma a tu condición. Me parece re importante que hayas transitado el camino colectivo, ¿no? Porque se necesita gente que te sostenga también, ¿no? Sí, obvio. Más allá de tu familia. Sí, nos retroalimentamos. De hecho, los grupos son grupos de apoyo, ¿no? Donde yo, cuando entré en el grupo, muchas de las veces, obviamente, era yo la primera que hacía muchas preguntas, ¿viste? Y te ayuda un montón porque ahí es donde tendés redes para decir, bueno, ¿con quién te atendés? ¿Qué tratamiento te fue mejor? ¿Qué tratamiento no te fue? Bueno, capaz que esto se lo puedes sugerir a tu médico. ¿Qué estudios te hiciste para llegar a esto? Claro, tener aparte base como bases de datos, ¿no? Bueno, podemos recomendar un médico, una médica, es como tener atajos, algo que te lleve. Sí, los atajos que te aparecen en las webs, claro. Sí, para mí es fundamental tener grupos y poder tener esos diálogos, esos idas y vueltas. Muchas veces sirve poder tener esa contención y decir, che, a mí a nivel, no sé, familia, ya no me dan bolilla, no me preguntan cómo estoy, pero yo sigo estando mal. ¿A ustedes les pasa? Y ahí te empiezan a decir, bueno, a mí me pasa lo mismo, a mí también. Te sentís un poco más entendido, más contendido, más apoyado, ¿viste? No, y a veces hablar con alguien que sea de afuera, ¿no? También más descomprime. Allá de todo el apoyo que uno pueda tener, descomprime, ¿no? Exacto. Flavia, y me imagino que estás pensando en acciones también de educación para cuando, o sea, de difundir de qué se trata la enfermedad y todo, ahora que tenés la personería jurídica. Sí, a ver, yo tomé esa posta
no digo que voy a ser vitalicia en eso, el No, día de por mañana supuesto, será otro el que no vas a esté estar para en mi siempre. lugar. Yo no quiero, hoy hablábamos en un principio, yo no quiero que mi vida gire en torno a la enfermedad. Yo tengo la enfermedad, pero yo quiero poder recuperar mi vida. Yo Sí. soy pintora, pero estoy en una licencia maternal extendida, digo yo, para sentirme menos culpable conmigo misma, pero es un lado complejo el hecho de tener que renunciar también a poder trabajar, a sentirte productivo. Yo tuve que renunciar a un montón de cosas. Uno hoy por hoy me ve así, pero a mí me cuesta hasta prenderme una camisa. Sí, por supuesto. Yo tuve que adaptar la altura de la lavadora para no tener que agacharme tanto y tenerla en una tarima. Hay un montón de cosas que en la diaria hemos tenido que adaptar en casa. Nada del otro mundo, ¿no? No, pero bueno. algo que me llevaba 5 minutos ahora me lleva media hora, ¿viste? Cosas así donde yo he tenido que hacer mucho trabajo interno de autobancarme un poquito más y tener paciencia y saber que hay cosas que antes a lo mejor durante el día me proyectaba hacer 20 cosas y ahora a lo mejor solo puedo hacer 5. Pero tengo que tratar de estar conforme con eso, porque si no es como un autocastigo, ¿viste? No es fácil. Entonces, sí, la idea es difundir, dar visibilidad. Yo estoy en comunicación con otras asociaciones, de hecho formamos parte de lo que es BESET Iberoamérica, también desde lo que es uveitis formo parte de APUL, la Alianza de Pacientes con Uveitis de Latinoamérica, que desde ahí también hacemos encuentros anuales, hablamos con especialistas, se hacen Zooms, donde la gente puede participar de forma gratuita y ayornarse, ¿viste? Porque buscamos eso justamente, un poco lo que hablábamos hoy. Yo no soy la excepción y no tengo por qué serlo, y no va en la edad tampoco. Uno como paciente, desde el momento que tiene un diagnóstico, que tiene una enfermedad, lo mejor que puede hacer es informarse. Porque hoy por hoy nos informamos sobre qué tipo de pelo tenemos para comprarnos un shampoo, si es graso o es seco, pero nos dicen, ¿tenés una enfermedad? No quiero saber nada. No, porque la información nos da herramientas, nos da poder. Exacto. Nos permite justamente mejorar, o capaz que no mejorar al 100%, pero controlar. transitarlo de otra manera, controlarlo, ayudar a los médicos también, porque en la manera que uno se conoce también los síntomas, el cuerpo, podés también guiar un poquito mejor Me parece a que los es un especialistas. muy buen mensaje, con el que también insistimos, pero creo que vos sos un ejemplo de esto, de ayudar a los médicos, ¿no? Esa es una frase clave, porque en Ellos realidad... nos ayudan y los ayudamos. Exacto, porque hay una retroalimentación, ¿no? Sí. Y cuando vos hablabas hoy también encontré médicos, voy a poner 1000 comillas, humildes, eso, ¿no? Como que pudieron, ¿no? Salir del lugar ese del pedestal del médico y decir, bueno, voy a escuchar a esta persona, a ver qué me está diciendo, voy a investigar, más, que creo que los engrandece mucho. Sí. Y que bueno, que lo que buscamos es eso, ¿no? Es empoderarnos en el sentido de no de competir con los médicos o con los equipos, sino de poder saber mucho de lo que nos pasa y estamos transitando para poder en equipo encontrar ese tratamiento desastre, ¿no? Es que en el caso de las enfermedades poco frecuentes, que es el caso de las dos que tengo, tanto el BESET como la uveitis, son enfermedades raras, poco frecuentes, se las cataloga así por la baja incidencia en la población. No por otra cosa, no es porque seas un bicho raro, o, ¿viste? Yo digo que soy un unicornio dorado para no sentirme bicho raro. Me encanta. Pero básicamente son, obviamente, patologías que tienen baja incidencia en la población. Entonces, en la medida en que uno también puede aportar la información a los médicos tratantes, los ayuda a ellos también para estar atentos en otros casos. Claro. Me pasó con mi cuñada, la esposa de mi hermano, que es polaca, ella es internista en Polonia, y le pasó en una guardia recibir a alguien que de buenas a primeras nadie sabía que tenía, pero por la sintomatología identificó que era un BESET. Y yo, ¡wow! ¿Y cómo sabes? Porque te sabes toda la enciclopedia médica de todas las patologías. Y claro, el hecho de tener un caso cercano y de saber y de tener, viste, ahí, te da pistas, ayuda. Se prenden las luces, ¿no? Totalmente. Eso. Entonces, creo que el hecho de que los médicos escuchen, de que el paciente sepa cómo explicar qué es lo que tiene, no importa la edad que tengas, no importa que seas mayor, no hay que pensar, no, yo no puedo, yo de esto no entiendo, yo de medicina, obviamente el médico es médico, uno nunca va a ser médico, pero podés entender qué es lo que te está pasando. Podés aprender un poquito más sobre tus procesos, lo que estás teniendo, porque es importantísimo, porque una vez también pasa eso, que el paciente se queja de que el médico no lo ayuda, pero a veces el paciente tampoco sabe explicarse. ¿Y no? Eso sí. Entonces, es un trabajo de ambas partes. Sí. Y yo hay que formarse, realmente, ¿no? Hay que formarse como paciente. Sí, o sea, yo no creo que sea algo masoquista el hecho de querer aprender sobre tu enfermedad. Creo que es una manera de empoderarse, justamente, ahora que está tan de moda esa palabra, pero es que es la manera, porque es tu cuerpo, es tu vida, y nadie va a velar por vos más que vos, o sea... No, tal cual, y viste que esto ay, porque el diagnóstico te etiqueta. No, el diagnóstico es un papel, que yo después me lo guardo en el bolsillo, pero si no tengo ese papel,
hay una cantidad Es de como cosas una que yo dirección no para voy dónde arrancar, pero la ruta es la ruta. no voy a poder ¿viste? hacer, me marca Sí, la ruta, sí, ¿viste? sí. Y lo dejamos medio como para el final, porque nos pusimos a conversar, pero no quiero dejar entre paréntesis esto del arte, porque aparte de que yo sabía que vos pintabas, pero no había visto tus pinturas, y te voy a confesar que Sebastián me dijo que eras una pintora tan increíble, que vas a tener fama mundial. Ah, Eso bueno. dijo tu esposo. Ah, bueno. Así que Lo que imagina, hace el amor, ¿no? tenés el fan, así, el presidente El de tu número club de uno, fans. sí, sí, sí. No, Sí. la verdad que vamos a mostrar algunas pinturas porque son divinas, pero me contaste una historia re linda de cómo te metiste en el mundo del arte. Contanos eso. Mira, yo en realidad me estaba formando para bailarina de ballet clásico. Ah, igualito. Mis padres, lo que pasa que eran bailarines profesionales de ballet clásico, ya ahora jubilados, sí. Mirá. Ellos bailaron en México, en Alemania, Ay, formaron qué parte divino. del SODRE. Y bueno, ellos fundaron una escuela, la Escuela Municipal de Danzas de Ajá. Maldonado, y yo de toda la vida Te quería hacer formaste ballet, claro, obvio. Y bueno, me faltaba un año para recibirme de bailarina de ballet clásico, pero a mí siempre me encantó dibujar. Y uno de mis tíos, el hermano de mi padre, era uno de los que hacía cartelerías en Montevideo para los cines, cuando antes los carteles se pintaban a mano. Y yo dije, ay, capaz que yo, me empezó a dar vergüenza el hecho de, viste, exponerme, estar ante el público, y dije, ay, capaz que me puedo dedicar a hacer escenografía, viste, Claro, vinculado también, con el claro, ballet, qué sé yo. Y bueno, llegó la época de crisis, viste, ese año 2002. Que se fue, no, antes. Sí, antes, ahí ya nos fuimos a España, y ahí ya discontinuamos todo el tema de la danza. Y yo ahí me dedico a empezar a formarme para el tema de la pintura, porque nunca me había caído la ficha que capaz que a lo mejor me podía dedicar a eso, que para mí era un hobby. Claro. Y dije, ay, ¿por qué no? Y bueno, ya hice el bachillerato de artes, bachillerato artístico, que era bastante exigente, por cierto. Ya te formaban como Esto en España. Esto en España, sí. Te formaban casi como para ser escultor o pintor, o lo que sea. Es como si fueras a la Escuela de Bellas Artes. Muy serio. Y bueno, y empecé también a formarme de manera autodidacta. Nosotros vivíamos en Santiago de Compostela, la Facultad de Bellas Artes estaba en Coruña, en aquel momento no teníamos tantos recursos como para ir, venir, ¿viste? O que me alquilaran en algún lugar. Sí, algún lugar. Yo de año sabático me meto en la Facultad de Filosofía. Ese fue mi año sabático, seguir estudiando. Pero en paralelo seguí yendo a algún taller de pintura, y después dije, me quiero dedicar a esto 100%. Y bueno, yo me empecé a formar de manera autodidacta, mis padres me empiezan a comprar libros de pintura, perspectiva, color, etc. Y me propongo 8 horas diarias de estudio, 4 de la mañana, 4 de la tarde, me divido en materias. Y así empiezo a estudiar. Ah, ¿estudiaste en serio? ¿Te hiciste? Sí. ¿Te armaste un plan de estudio? Sí, claro, sí. Buenísimo. Y bueno, estudiando de los grandes pintores y artistas del mundo. Y bueno, en el medio me encuentro con mi esposo, digamos, ¿no? En esta historia de vida. Vuelvo a Uruguay y claro, yo quería seguir estudiando. Yo sabía que podía dedicarme a la pintura allá en el Congo, en la China, donde fuera. Yo eso no iba a renunciar, para mí estaba claro que quería ser pintora. Y entro en Bellas Artes. No encuentro el estilo de estudio que yo estoy buscando, yo era demasiado... Más estructurada, capaz. Sí, aplicada, y no era lo que yo estaba buscando. Y trabajando una temporada en la Galería de Arte, acá en Punta del Este, me encuentro con este artista, Pedro Peralta, que hace un hiperrealismo impresionante. Y bueno, y entro en contacto con él, le comento, él me dice que tiene un estudio en Montevideo, y es cuando me beca, empiezo a estudiar allá. Él me da las bases, digamos, de lo que es la pintura. Ahí empiezo a pintar a pincel sobre lienzo, y desde ahí no paré. Sí. Divino. No paré. Bueno, sí, te tomaste la licencia maternal. La licencia maternal. No, ahí con licencia maternal. Exacto, y bueno, y trabajando por encargo. Yo mi último mayor trabajo fue para, bueno, ahora está colgado en la catedral, que fue, mis hijos van al colegio de hermanas capuchinas, se nombra santa a la madre Francisca Rubato, y yo justo había pintado un cuadro de ella para regalarlo. ¿Viste? Fue uno de los últimos trabajos que hice, más reciente, digamos. Y justo pasa lo que me colapsa el pulmón. Y estuve medio mes de internación, y el día que me dan el alta, ese día, como había sido nombrada santa, van a entronizar una reliquia de ella en primer grado, un trocito de hueso de la santa, en la catedral de acá de Maldonado, y el colegio decide donar mi cuadro, y me piden que yo vaya a llevarlo. Bueno, agarrada de mi esposo como podía, porque no me podía mantener en pie, el mismo día que me dan el alta, yo yendo con el cuadro. Y bueno, yo estoy preparando una muestra sacra,
que la tengo en esa pausa, porque yo me estoy dedicando a muestra sacra, muestra Hermoso, religiosa. hermoso. Y bueno, ahora me estoy volcando más a eso, que espero poder obviamente retomarlo con toda la fuerza y todas las ganas. Que no lo hablamos, pero la fe también ha sido uno de los pilares en todo este camino, sí, ¿no? totalmente. Obviamente cada persona transita su camino, creo que de la mejor manera posible que puede, pero hay cosas que no las puedes explicar con palabras y que por más que vos quieras entenderlas, que vos quieras sacar fuerzas, es todo limitado, ¿no? Entonces yo me apoyé mucho en Dios. Lo único que no es finito es la fe. Exactamente. No importa qué fe, pero es la fe. Sí. Y yo me apoyé mucho en Dios, en la Virgen, yo soy muy creyente, soy católica, y para mí fue fundamental entender que nunca me cuestioné tampoco, ¿por qué a mí? ¿No? Muchas veces pasa ese autocastigo de ¿por qué a mí? Y agregás como un conflicto en tu vida que no, ¿viste? Que no aporta, que no suma. Yo al contrario, dije, bueno, como dice el refrán, ¿no? Si la vida te da limones, hace limonada. Bueno, a mí me tocó esto, y yo se lo ofrezco a Dios de, bueno, Señor, te ofrezco esto que tengo, sigo para adelante, pese a que me sienta mal cada día, pese a que me vean sentada hablando, los dolores son intensísimos, pero yo le sigo poniendo el pecho a las balas con la ayuda de Dios. Ya no es Flavia la que no, es la ayuda de Él. Si no fuera por Él, no sé cómo podría estar en pie, de verdad. Yo durante muchos años, meses, hasta que empecé el tratamiento biológico, y aún y así, mantenía en promedio casi 2 horas de rigidez matinal todos los días. Entonces, imagínate cómo compaginas eso con niños chicos. No. No hay una pausa. Yo tenía que levantarme cada día más temprano para ir medio arrastrada hasta el living, sí, quedarme sentada en un sillón y esperar a que poco a poco pudiera poder mover manos, cosas, y ahí arrancar el día a día. Hoy por hoy es un promedio de media hora, más o menos la rigidez matinal. La puedo llevar un poco más normal. Sí, claro. Pero en aquel momento eran en promedio 2 horas todos los días. Entonces, imagínate el resto del día con dolores intensísimos de cabeza, con dolores muy fuertes en los ojos, con todo tipo de malestares, de náuseas, de tener que ir al baño como si tuvieras un Crohn, de un montón de cosas que yo, si no fuera por esa fuerza que te da Dios, no sé cómo podría haberme sostenido. Yo lo considero un milagro. Una vez se considera el milagro la sanación. Sí. Yo creo que también hay que dar testimonio de esto, de poder seguir en pie por obra y gracia de Dios. Al menos yo lo vivo así, lo veo así, no tengo otra explicación. Porque muchas veces la gente me pregunta y me dice, ay, pero vos estás bárbara, estás mejor, ¿no? No, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Pero no, y yo creo que es Dios, porque otra cosa no lo puedo explicar, no podría estar en pie. Eso implica obviamente un ejercicio de confianza, de fe, de bueno, Señor, confío en vos, me pusiste esto, dame las herramientas también para tirar para adelante. Es un ejercicio diario, no es un un camino de rosas que yo digo, bueno, como creo en Dios estoy bárbara. No estoy bárbara. Yo lloro, yo sufro, no dejas de sufrir por creer en Dios. No dejas de llorar por creer en Dios. Él te da el sostén de que, bueno, estoy con vos, estoy a tu lado, te llevo, te cargo. Dice, todo lo que uno siente, a lo mejor Él me está llevando en brazos. Y muchas veces me ven de pie y me estoy partiendo por dentro, siento que me estoy por desmayar, tengo problemas en el corazón, ahora es un plus que estamos agregando. Pero yo sigo, ¿viste? Y yo lo único que puedo decir es que, bueno, Él me sostiene. Y mientras esté acá, yo sigo, lucho por mí, le doy cara de voz al que precise, y me sirve para transmitirle al otro que no hay que tirar la toalla, aunque tengas ganas, las ganas las vas a tener. Porque esa tentación de decir, hasta acá llegué, yo la tuve y salió mi esposo, ¿viste? Y bueno, siempre alguien va a salir y te va a decir, seguí porque hay que seguir, porque la vida es hermosa, porque vale la pena, por uno mismo, por los demás, porque uno a veces no toma conciencia del impacto que generamos en todos los que nos rodean, y hay que seguir, porque hay que sostener a otros, porque y porque a pesar de todo, la vida es hermosa. Es hermosa. ¿Verdad? Es hermosa. Sí. Y te lo digo con mucho dolor en todo el cuerpo, pero es hermosa y vale la pena vivirla. Estemos como estemos, vale la pena. Bueno, vamos a quedarnos con este mensaje que me parece que es divino. Es un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Como decíamos recién, no importa la fe que cada uno pueda profesar o que cada persona pueda tener, hacer un camino espiritual siempre que somos pacientes nos sostiene, nos acompaña, nos apoya, y es necesario. No somos máquinas, no somos máquinas, y nos da como, ¿no? Como esa
como esa fuerza que necesitamos como para seguir adelante. Así que, Flavia, bueno, gracias por habernos recibido. Gracias a Sebastián. Gracias. Hemos estado acompañándonos mutuamente en bastante tiempo. Y bueno, nada, que todo sea para bien, que todo sea cada vez mejor. Que vuelvas a pintar pronto, y si no, bueno, vamos a ir a ver esa muestra, tenemos que ir a la catedral a ver esa pintura. No, pero de verdad, gracias, sos un ejemplo, inspiradora, fuerte, resiliente. Sinceramente, toda la admiración hacia vos, hacia el proceso que has vivido, hacia tu familia, y bueno, seguimos adelante. Obvio, ¿sí? Siempre. Vamos arriba. Siempre, bueno, esto fue La Voz de los Pacientes, La Voz en el Living, segunda entrega con Flavia Suárez. Nos vemos pronto, en 15 días estamos de vuelta. Gracias.